Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Y proseguimos nosotros hablando de la Nueva Jerusalén. Estamos en esta sección de la Nueva Jerusalén. Y bueno, vamos a retomar un poco respecto a lo que hemos hablado. Y si vamos un momento, capítulo 21, versículo 9, recordemos allí. Capítulo 1, gracias. Capítulo 1, versículo 9, dice allí: y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bueno, nosotros habíamos visto a este ángel, o habíamos hablado de que este ángel es uno de los que llevaba las 7 copas de la ira, trayendo los justos juicios de Dios. Y parece que es el mismo que en el 17:1 le muestra a Juan también el juicio contra la ciudad de Babilonia, contra la ramera. Ahora parece indicar que, bueno, no podemos asegurar que sea el mismo del 17, pero probablemente sí, puede ser el mismo ángel del capítulo 17. También habíamos hablado respecto así la ciudad de Jerusalén. Bueno, si se describe la ciudad en la Nueva Jerusalén como la desposada, la esposa del Cordero, entonces a mí me surgía una interrogante. Si la desposada es la ciudad, ¿acaso la Biblia no habla de la iglesia como la desposada? Y aunque la Nueva Jerusalén sea un lugar, se describe como la esposa del Cordero. Como comentaba MacArthur, dice, y abro comillas, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes, que son los redimidos de Dios. Y estos claramente fueron descritos en el capítulo 19 como la esposa del Cordero, es decir, la iglesia es descrita como la esposa del Cordero, ¿sí? Y ya la hemos visto también en otros pasajes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, está haciendo la comparación de, de el hombre y su esposa con Cristo y su iglesia, que es su esposa. Dice, para presentársela a sí mismo, dice, como una iglesia gloriosa, que no tuviese arruga, no tuviese mancha, sino que fuese, dice, sin arruga. Entonces aquí estamos hablando de que como la Nueva Jerusalén es la morada de la esposa, de Dios y la esposa, entonces esta ciudad adquiere el carácter de su esposa. Por eso se le habla a la desposada, es decir, el lugar donde va a estar el pueblo de Dios. Y recordemos que en la Nueva Jerusalén no solamente va a estar la iglesia desde, bueno, la iglesia como tal, todos aquellos santos que vivieron a partir del Pentecostés hasta nuestros días. También incluye los santos del Antiguo Testamento, como ya vamos a recordar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede significar que a la Nueva Jerusalén se le diga como esposa? Entonces, o se le mencione como esposa. Esto puede significar entonces que la ciudad es la residencia de la novia. Por consiguiente, a la residencia o al lugar, la habitación de la novia, también se le conoce como la desposada. La desposada. Hablamos de la descripción de la Nueva Jerusalén y versículo 10 al versículo 11 nos dice: me llevó en el espíritu a un monte santo, monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, al tomar estos versículos, pues veíamos cómo es esta esposa, ¿no?
Dice que me llevó en el espíritu. Varias veces en Apocalipsis veíamos que Juan es llevado en el espíritu a determinados lugares para ver determinadas cosas. Lugares en el espíritu o darle una revelación específica. Al decirle que lo lleva en el espíritu, esto es similar en el capítulo 1, versículo 10, cuando dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. También en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, cuando se le dice, sube acá, y es llevado en el espíritu para ver el cielo, el lugar, ¿cierto?, de la adoración a Dios por parte de los 4 seres vivientes, de los millares de ángeles, de los 24 ancianos. Era lo que veíamos nosotros. Perdón, una pregunta. O sea, va el espíritu de la persona con el espíritu de Dios y él le muestra. Probablemente en espíritu, sí, me llevó en el espíritu, sí, en el sentido en que Juan quizá es llevado no de manera física, digamos corporal, y en segundo lugar, que es una dirección, es una visión de Dios espiritual, es guiada por el Espíritu, es una visión santa. Es real, ¿cierto? Sí, Señor. Y también en el capítulo 17, versículo 3, cuando se le muestra la condenación de la gran ramera, también es llevado en el espíritu como a un desierto, y allí le es mostrada la gran ramera y el juicio contra ella. Bien, hablemos o recordemos un poco respecto de la gloria de la Nueva Jerusalén. Dice que descendía del cielo de Dios. Esto es muy similar a lo que veíamos en el versículo 2, desciende del cielo de Dios. Entonces se dice que tenía la gloria de Dios. ¿Esto qué nos recuerda? Ahora sí, ya que lo hemos repasado varias veces, ¿a qué nos recuerda que descienda? Dice que tenía la gloria de Dios. Pero este ángel dice que habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Una pregunta que yo hago. Yo creo que hablaron más cosas. Sí, pero nosotros nos enfocamos en lo que nos está revelado. Sí, ya al hablar más cosas de lo que ellos, eso ya sería especular. Entonces, por eso vamos al punto. Como la visión de la segunda venida del Señor. Desciende. Sí, Señor, pero recordemos que habíamos hablado, dice, pero además se dice que tenía la gloria de Dios. ¿Qué nos recuerda eso? Que descienda a esta ciudad y que tenga la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios llenó el templo. La Shekinah, la gloria de Dios en el tabernáculo, Éxodo 40, del 34 al 38 que ya leímos. Y también Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo 13 al 14, cuando estaban cantando, cuando estaban tocando los instrumentos, viene la presencia del Señor y los sacerdotes, dice la Biblia, que no pueden ministrar a causa, o sea, no pueden entrar a la casa porque la gloria de Dios estaba allí, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entonces, habíamos dicho, del tabernáculo y el templo de Salomón a la Nueva Jerusalén respecto a lo que acaba de decir? Que es que ya pues, fue momentáneo, no fue para siempre. Bueno, fue momentánea, sí. Sí, y en cambio acá va a ser Eterna, pero algo que habíamos hablado además de eso es que cuando vino al tabernáculo y vino al templo de Salomón, la gente no podía entrar, es decir, no podía estar al mismo tiempo la Shekinah y los sacerdotes ministrando. ¿Por qué? Porque eran consumidos, ¿cierto? Recordemos que el hombre por naturaleza es pecador, tenemos esa herencia, ¿cierto? Bueno, los creyentes somos redimidos, sin embargo, como dice David, hemos nacido en pecado. Y al tener esta naturaleza pecaminosa, pues la gloria de Dios no puede ser vista o no puede, digamos, la plenitud de la gloria de Dios, pues habitar con el hombre en esta naturaleza pecaminosa. Por eso todas las cosas tienen que ser, las presentes cosas deben ser destruidas, desechas, para que vengan las cosas inconmovibles y asimismo los creyentes tienen que ser transformados. Porque carne y sangre, recordemos, no heredan el reino de Dios. Pero ya para aquel entonces estará esa nueva creación y los creyentes, los santos, tendrán una naturaleza santa, una naturaleza divina, espiritual, ¿cierto? Transformados, glorificados, seremos semejantes al Señor, ¿sí? En cuanto a la naturaleza. Entonces, la diferencia que yo decía era que la Shekinah no podía habitar con el hombre al mismo tiempo, no podía estar la Shekinah y al mismo tiempo el ser humano
el hombre mortal allí. Habían restricciones, solamente una vez al año el sumo sacerdote, y eso tenía que ser pues con todo el protocolo, por así decirlo, con todo lo que el Señor pues le mostraba al sumo sacerdote. ¿Sí? No era cualquier cosa entrar, ya entré, no, tenía que ser con toda la solemnidad, ¿cierto?, del caso. Pero acá no, acá en la Nueva Jerusalén precisamente habla que es el tabernáculo de Dios con los hombres, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Bien. Entonces, vemos que se menciona en el versículo 3 que el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea que allí la Shekinah y el ser humano redimido sí pueden habitar. Y Dios no va, digamos, a esconderse o a revelar destellos de su gloria, va a ser su gloria, dice, tenía la gloria de Dios en plenitud. ¿Sí? Entonces, esa es otra esperanza para nosotros. Aunque hoy en día, con nuestros ojos físicos, no podamos ver a Dios, no podamos contemplar su Shekinah, aunque contemplamos la gloria y el testimonio a través de la creación y lo que ha hecho, pues no podemos al presente pues ser testigos o experimentar esa gloria de Dios como será para aquel entonces. Y en este punto también hacíamos una visión, una especial mención del templo de Ezequiel, ¿se acuerdan? Porque Ezequiel del 40 al 48 se destina para hablar de ese templo, del cual también se dice que la gloria de Jehová lo llena. En Ezequiel 43 del 4 al 5 se dice que ese templo de Ezequiel es llenado con la gloria de Dios, con la Shekinah. ¿Para cuándo es este templo, según habíamos visto? ¿Para qué época? El templo de Ezequiel, porque de él no habíamos hablado anteriormente en Apocalipsis. Es para el milenio. Es para el milenio. Habíamos dicho que no puede ser un templo simbólico porque habla de medidas, o sea, hay muchos detalles. Y esos detalles nos dan a entender que no es un templo simbólico, sino que va a ser real. Solo que no es ni al presente, ni tampoco será para cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, porque no coinciden la descripción y las características del templo de Ezequiel con la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces sería para el milenio, sí señor, o sea, parece que encaja para el milenio. Y los sacrificios también habíamos dicho que serán de carácter conmemorativo, aunque se diga en Ezequiel que son de expiación, esos sacrificios serán de carácter conmemorativo, porque no puede estar eso en contradicción con Hebreos, cuando dice que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Entonces podemos ver que el templo de Ezequiel sería para el milenio, ¿sí? Lo ubicamos cronológicamente, por así decirlo, dentro del milenio. Bueno, la Nueva Jerusalén entonces es el reflejo o la proyección de la gloria de Dios, porque dice que tiene la gloria de Dios, como afirma el comentario de la Biblia Recobro, abro comillas. La gloria de Dios es la expresión de Dios, es Dios expresado. La apariencia de Dios es como jaspe, según Apocalipsis 4:3 también. La luz de la Nueva Jerusalén es semejante también a una piedra de jaspe, es decir, una piedra preciosa. La Nueva Jerusalén tiene la apariencia de Dios y expresa a Dios mediante su resplandor. Recordemos que la Nueva Jerusalén es la proyección o es un reflejo del carácter y la gloria de Dios. Y también de la iglesia, que es gloriosa, como ya hemos mencionado. Si es la morada de la novia, pues la morada de la novia no puede ser cualquier choza. No, ha de ser un lugar glorioso, espectacular, indescriptible, ¿cierto? Como el que estamos viendo aquí. Entonces, la gloria del templo, o la gloria de la Nueva Jerusalén más bien, es el reflejo de la gloria de Dios en primer lugar y en segundo lugar también el carácter de su pueblo. Digo iglesia, pero aquí estamos incluyendo a los santos, incluso del Antiguo Testamento, porque aquí no va a ser solo de la iglesia, estará todo el pueblo de Dios y en términos generales todo el pueblo de Dios será descrito como la esposa, así como en el Antiguo Testamento el Señor también se refiere a esposa, refiriéndose al pueblo de Israel, a Judá. Bien.
Bueno, entonces hablamos de su fulgor, el fulgor de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere fulgor? Hace referencia al resplandor de la Nueva Jerusalén. Esta palabra también habíamos dicho que aparece en Filipenses 2:15, cuando dice que los cristianos deben ser luminares en el mundo. Debemos resplandecer como luminares en el mundo. Ahí entonces se refiere a el testimonio que han de dar los creyentes. O sea, el resplandor y el fulgor de los creyentes consiste en su testimonio, en su predicación. O sea, el testimonio de sus labios, como dice Han Hanegraaff, y el testimonio de su vida. Hacen entonces lo que conocemos aquí como el resplandor. Entonces, tanto la Nueva Jerusalén, ¿cierto?, resplandece, así también nosotros desde ya podemos hablar de que somos luminares, no al mismo nivel y a la misma gloria de la Nueva Jerusalén, pero sí somos luminares en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter y la naturaleza de Dios. O vemos, un cristiano ha de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios en el mundo, porque si se va a parecer al mundo, entonces sería común. O sea, ¿qué es común? Algo que se parece a lo demás. Pero la Biblia dice que los cristianos han de resplandecer. Dice, vosotros sois la luz del mundo y sal de la tierra. Una luz no se esconde, no se pone debajo del almud, o debajo de la mesa, sino que se coloca allí en todo lo alto para que resplandezca, ¿sí? Y por eso dice que nosotros hemos de resplandecer con nuestro testimonio. Entonces, así como esta palabra describe el fulgor de la gloria de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, así también esta palabra describe el fulgor o el destello que los cristianos aquí en la tierra, estamos refiriéndonos al presente porque esto tiene una aplicación, también hemos de dar. Es decir, nuestras vidas deben ser testimonio, deben ser testimonio. Bien, entonces a eso nos referimos con el fulgor. Estamos resplandeciendo con su gloria, así como la Nueva Jerusalén va a resplandecer por el carácter y la gloria de Dios, como reflejo del carácter y la gloria de Dios, así también los cristianos hoy en día deben resplandecer en este mundo, como dice Filipenses 2:15, como luminares en el mundo. Entonces Juan trata de describir su gloria y su belleza, la gloria y la belleza de la Nueva Jerusalén con piedras preciosas. Bueno, hay piedras preciosas en este mundo. Yo le confieso pues que a mí no me llama mucho la atención las joyas, o sea, no crecí de pronto con ese gusto, pero hay personas que aprecian las joyas y tienen cadenas de oro, ¿cierto? Yo no estoy condenando eso, sino que pues de pronto no tenemos todos como el mismo aprecio por ese tipo de cosas. Hay personas que les gustan y ven valor y de hecho son valiosas. Las piedras preciosas, las esmeraldas, los diamantes, ¿cierto? Tienen un valor físico. Entonces, la Nueva Jerusalén es descrita con este tipo de materiales. Bueno, más adelante vamos a ver que en realidad son piedras preciosas, pero no podemos confundir las piedras preciosas que hoy en día en la presente creación pues vemos o por lo menos sabemos que existen. Por ejemplo, el jaspe que existe hoy en día aquí en el mundo, que creo que no es el mismo que la Biblia describe para aquel entonces, porque el jaspe de aquella época creo que era más opaco y el jaspe de hoy en día es diferente, ¿sí? Eso lo apuntaban varios comentaristas. Yo no conozco las piedras preciosas, sí, la verdad solo las No las conocemos de cerca, quizá, no las conocemos de cerca, pero cuando habla de piedras preciosas, entonces habla de la gloria de Dios, la belleza, el valor de esta ciudad, de la ciudad de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y Juan la describe con la belleza y la pureza de las piedras preciosas, para darnos una idea de cuán maravillosa es esta ciudad. Nosotros estamos acostumbrados a ver las ciudades de concreto y de pavimento, o sea, petróleo, ¿no? En últimas, de eso están hechas nuestras calles y y los edificios, ¿cierto? De ladrillo, o por lo menos aquí en nuestro país.
es ladrillo, es concreto, es muro, ¿cierto? Pero allá el material es un material precioso y hace parte de la nueva creación, ¿sí? Entonces debemos considerar y esperar que al tratarse de un nuevo orden de cosas, entonces sea aún más excelente que cualquier material que al presente podamos concebir, solo que Juan pues trata de describirla con lo que él conoce por experiencia. Él habla como de jaspe, pero es más bello que el jaspe que se conoce aquí en la tierra, ¿sí? Y con esto podemos hacernos una idea de la gloria de la Nueva Jerusalén y de paso, pues sostener y mantenernos en la esperanza. Es decir, esto nos anima, como decía usted hace un momento, un abrebocas. Cuando nos anima, o sea, cuando nos muestran esto, pues esto nos lleva a guardarnos más, a fortalecernos más, ¿cierto? Entonces, por eso vemos que el Señor más adelante dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué nos motiva a ser más santos y más justos? Según lo que estamos hablando. La esperanza, correcto, la esperanza de estar allá. Por eso estamos describiendo este lugar. Eso es como cuando a un niño, o sea, perdóneme, estoy hablando de cosas cotidianas para que tengamos una idea de lo que quiero decir. Cuando a un niño le dicen, bueno, portémonos juiciosos este año, que si usted se porta juicioso, lo llevo, por ejemplo, a San Andrés. Y entonces el muchacho, ¿cierto? Cuando de pronto esté desmotivado y cuando se sienta como que el estudio está duro y todo eso, él se pone a pensar, bueno, si paso el año, me prometieron ir a San Andrés y entonces, ¿qué hago yo? Pues, o quería ese niño, no me va a poner las pilas, voy a estudiar, porque lo motiva ¿qué? El hecho de que le prometieron un paseo, le prometieron un paseo. Entonces, esa persona, al considerar el premio o el paseo que tiene ese niño, pues eso lo motiva y lo impulsa a estudiar, a portarse bien, ¿sí? O esa era la esperanza, no sé, yo hablo como cuando era niño, ¿cierto? A uno le decía, no, nos vamos a ir a Girardot y eso que es aquí nomás, ¿cierto? Pero para mí eso era, mejor dicho, la maravilla. O cuando a mí siempre me ha gustado el audio y mi papá nos decía que nos iba a comprar un equipo de sonido y el solo hecho de saber que el día que lo íbamos a comprar, yo me acuerdo que no dormí, o sea, me despertaba temprano de la ansiedad, del gusto de querer ver, o sea, eso me motivaba y me animaba todavía más a, 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 a mantenerme, ¿sí? Lo mismo cuando a fin de año yo solía estar donde mis primos, donde mis tías, me gustaba estar allá, porque allá pues uno tenía cosas que en la casa no tenía, bueno, yo estoy hablando, no era creyente, pero para mí en ese entonces me motivaba que iba a estar con mis primos, que nos iban a llevar a pasear, que íbamos a comer rico, que íbamos a ver allá toda la familia reunida, que en Navidad eso para mí era de niño, ¿no? No sé si ustedes tuvieron esas ilusiones, pero pues yo las tuve de niño. Todo eso me motivaba, me motivaba. O sea, al considerar lo futuro, me motivaba y me animaba al presente a portarme mejor. Entonces, al escuchar y al saber de la gloria de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, esto nos lleva, como dice más adelante en el capítulo 22, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese más todavía. O sea, es decir, esto nos anima a ser mejores. Y ahora sí vamos a explicarlo bíblicamente. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, ahora sí. Lo anterior, porque dijo en el final, es El que es santo, santifíquese todavía más. Bien, sí, pero entonces, es el versículo, capítulo 22, versículo 11. 11. Bien, entonces vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Qué estoy diciendo? Que al considerar las cosas presentes, esto nos anima, perdón, al considerar las cosas futuras, esto nos anima a ser mejores al presente. ¿Sí?
Ahora, yo hago una diferencia, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3. Yo hago una diferencia. La salvación es por gracia y lo que vimos es por la gracia de Dios. Yo estaba poniendo un ejemplo de esforzarme, de pasar el año y que ahí me premiaban. Pero a diferencia de ese ejemplo, me quedo corto un poquito con los ejemplos, pero la salvación es un regalo. Y estando en ese regalo podemos esforzarnos y ser diligentes, ¿cierto? Podemos esforzarnos y ser nosotros diligentes. Bien, entonces dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Desde el versículo 11 dice: puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ojo, el 14. Pongamos mucho cuidado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces dice en el 14, en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cielos nuevos, tierras nuevas. Cielos nuevos y tierra nueva, específicamente la Nueva Jerusalén. Dice, ¿y eso a qué nos lleva? A ser irreprensibles, a motivarnos a ser cada vez más. Procurad, correcto. Procurad con diligencia al presente, porque esto se refiere al presente. Entonces, para sintetizar lo que estoy diciendo, considerando lo del futuro, nos motivamos a ser mejores al presente. Considerando el futuro, nos motivamos a ser mejores, o Dios nos motiva a ser mejores al presente. Andar en santidad y en obediencia. Sí, Señor. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es el motor de andar en lo que usted acaba de decir? En santidad y en obediencia. ¿Cuál es el motor? Llegar a disfrutar lo que nos están ofreciendo. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? Nos ofrecen una ciudad hermosa. ¿sí? La Nueva Jerusalén, correcto. Entonces, pues, como Pero hay dos cuando, cosas que- como la Copa Champions, ¿qué le motiva a los jugadores a jugar bien? Pues ganarse una Copa. La Champions, ¿no? No es comparable, ¿no? No es comparable, claro, aunque esas cosas a veces en nuestros ojos y a nuestro criterio físico nos descresta. Pero para ellos es... Para ellos, no, pero incluso lo hacen ver en la televisión, lo hacen ver, pero mejor dicho, cómo presentan todo eso, eso lo presentan como si fuera lo último, lo magnífico, el homenaje, el estadio lleno, la copa en la mitad, eso, o sea, una Champions League, yo creo que es un torneo, mejor dicho, fuera de serie y la gente lo ve, ¿cierto? De una manera gloriosa, y sin embargo eso es pasajero. Eso es pasajero. Yo estos días, por ejemplo, yo cuando pequeño veía mucho esos programas, el programa de la lucha libre. Presentaban hace muchos años aquí en Colombia. Y estos personajes de lucha libre eran presentados como celebridades, como héroes. Y entonces era tal la publicidad que le hacían, era tal todo lo que se hacía que pues todo parecía tan maravilloso. Yo estos días, recordando un poco esos tiempos, me dio por mirar algunos videos de esa época, yo tratando de recordar, pero en últimas, volviendo yo a la razón y a la sensatez, pues me di cuenta que todo eso era solamente una actuación, todo eso era vanidad, todo eso era un montaje, correcto. Todo eso pero se lo hacen ver a uno, ¿cierto? Como si fuera real. Y tanto que la gente ya lo sabe y sin embargo siguen allí, llenan estadios. Yo veía, yo que estaba viendo eso, recordando, pero en últimas, pues le dije, Señor, perdóname porque pues todo esto son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es increíble cómo el canal de YouTube de Lucha Libre
Yo veía cuántos suscriptores tiene, 52 punto algo millones de suscriptores. Yo no había visto un canal con tantos suscriptores y la gente a sabiendas de que eso es un montaje, de que eso solamente es un guión. Los luchadores tienen que seguir un guión que el jefe les pone y, y se hacen ver como héroes. Es decir, es como una actuación, es como un teatro en vivo. Y sin embargo, la gente queda como impresionada y es atraída por esto. Entonces eso parece glorioso y la gente paga, gasta tiempo, dinero, ¿cierto? Fuerzas, recursos en esas cosas. Pero lo que tenemos delante de nosotros no es un montaje, no es una película, es una realidad. Dice, fiel es el que lo prometió. Entonces, ¿qué es la gloria de este mundo? ¿Qué es la gloria de Champions? ¿Qué es la gloria de las estrellas de la WWE? ¿Qué es la gloria que este mundo proclama? ¿Cierto? Eso es pura vanidad, vanidad de vanidades, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Entonces, vemos que la esperanza del futuro nos ayuda a ser mejores al presente. Ese es el principio que quería extraer de este punto. Bien, ahora vamos a hablar de la descripción de las puertas de la ciudad. Versículos 12 al versículo 13. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Aquí se hace referencia a un muro grande y alto. ¿Y a qué hace referencia que sea grande y alto? Ya también habíamos hablado de ello. Hace referencia a la protección. La protección, antiguamente las ciudades tenían murallas o muros. Y eso hace referencia a que tenían que ser protegidas, que era como su mecanismo de defensa en caso de algún sitio, algún ataque. Entonces este muro hace referencia a la plena seguridad que Dios otorga a los redimidos de la ciudad, porque entre otras cosas vamos a mirar cuán grande es, cuán alta es, Señor. Sí, es que yo tenía una duda que no. La Biblia dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Listo, perfecto. Y también habla de la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que de alguna u otra forma llegó, ¿cierto? O está en un determinado lugar, o está ahí. Aquí está la Nueva Jerusalén y en el otro lado hablamos de cielo. Eso no lo puede. Dentro de esos cielos y tierra nueva desciende la Nueva Jerusalén, ¿sí? Esos cielos, cuando dicen los elementos serán consumidos, es decir, que el planeta desaparece. Las cosas presentes desaparecen para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, según lo que leímos ahora en 2 Pedro 3. Sí, sí, correcto. Hay una película que se llama Presagio, del futuro, es protagonizada por Nicolas Cage. Ahí al final de esa película, precisamente que, bueno, su fuego, para que entiendan, el planeta. Y como la es de ficción, quitan el poder de Dios y meten los extraterrestres. Bueno, creo que lo que su merced cuenta no vendría al caso, porque interpretar la Biblia desde las películas, es decir, las películas son ficción, usted mismo lo acaba de mencionar. Pero tratan de explicar más o menos. Tratan de explicar, pero nosotros no partimos de las películas para explicar, sino partimos de la escritura como tal, ¿sí? De la escritura. La escritura nos dice que los presentes cielos y la presente tierra desaparecen para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, y es ahí en ese escenario que desciende la nueva Jerusalén, que dicho sea de paso ya está construida, porque ya hemos mostrado al principio que en Hebreos capítulo 12 dice que los creyentes no se han acercado a un monte físico, sino a la ciudad, a la Jerusalén celestial, ¿sí? Entonces desciende, es el escenario de donde desciende la ciudad, ¿sí? Para que vengan a habitar la iglesia. Los redimidos, iglesia, pero también aquí incluimos los redimidos de todas las épocas. Bien, entonces
en este mismo sistema o nos transportan de alguna vamos a parar a otro sistema solar. Yo creo que como el universo está constituido de elementos físicos, pues al hacer parte de elementos físicos, creo que todo esto va a acabar, o sea, en el universo también incluiría el universo, todo eso va a ser deshecho para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Bien, volvemos a los muros, estamos hablando que los muros hacen referencia al hecho de que sean altos, hace referencia a la protección que Dios tiene sobre la ciudad, ¿sí? Y al mismo tiempo hace referencia a la exclusión plena de los impíos. Los impíos no tienen opción de entrar, no, que nos vamos a entrar por el muro. ¿Sí sabe cuánto tiene de alto el muro? ¿Te acuerdas que ya vamos a mirar? Acuérdame, ya vamos a recordarlo, pero vamos por orden para no Antonio, saltarnos. esta pregunta. Pero aquí de qué se protege. La Bueno, protección. hace referencia a que Dios vela por su pueblo. Entonces, los muros altos son significativos, es decir, el símbolo de que Dios protege, guarda a su pueblo, le está brindando seguridad. A eso hace referencia a los muros altos. Es decir, que si los impíos pudiesen, incluso, o sea, los impíos no van a salir del lago que arde con fuego y azufre, pero aún si un caso hipotético salieran, tendrían que escalar un muro de 2.200 kilómetros de alto. Para que usted más o menos tenga una idea, yo estaba averiguando cuánto es la distancia de los extremos, o sea, cuánto hay en kilómetros desde el punto norte, el extremo norte de nuestro país, que es el Cabo de la Vela, hasta Leticia, que es el extremo sur. Y cuánto hay de punto a punto, hay más o menos 1.800 kilómetros. En otras palabras, el muro de la ciudad va a ser más alto que la extensión de Colombia del Cabo de la Vela, La Guajira, hasta Leticia en el Amazonas. Entonces usted me pregunta, ¿protegerlos de qué? Es más que todo significativo, es decir, se está otorgando plena seguridad a los creyentes, que aun si la gente pudiese salir del lago que arde con fuego de azufre, tendrían que escalar un muro con esas características, si es que antes no se tienen que ver con un ángel, porque también habla de que los ángeles están ahí, lo estamos viendo. Entonces dirá usted, ¿por qué tanta seguridad si va a ser imposible entrar? Bueno, es significativo el hecho de que los muros sean altos, de que hayan ángeles. Hace referencia a la plena seguridad del pueblo de Dios, que es precisamente lo que estamos hablando. Y de las puertas, sí señor. Entonces, ¿está claro? Y los nombres también. Vamos entonces a continuar. Y en las puertas dice que hay 12 ángeles. Según comenta la Biblia, recobro porque hay ángeles allí. Y vamos a leer en la economía eterna de Dios, y entiéndame que cuando hablamos de economía de Dios, no es plata, no es nada de eso, es administración, que es la palabra original oikonomai, o sea, administración de una casa. En la administración eterna de Dios, los ángeles son espíritus ministradores, Hebreos 1:14. Los ángeles están a favor de los creyentes y habíamos dicho que, sin embargo, los ángeles no están bajo las órdenes de los creyentes. O sea, nosotros no podemos decir, le ordeno a este ángel, no. Si Dios no ha dicho nada, el ángel no puede hacer nada, porque él está a esa disposición está a disposición o está para ayuda a los redimidos, mas no para obedecerle a los redimidos, ni para que oremos a los ángeles. Entonces ahí queda descartada esa oración de ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Eso es idolatría, porque al único que hemos de orar, reverenciar, es a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿por qué hay ángeles? La Biblia habla de que ellos son espíritus ministradores a favor de los que heredan la salvación. Ellos sirven a los que heredan la salvación y participan de la bendición eterna en la Nueva Jerusalén. Ellos van a estar allí como testigos, ¿sí? Ellos serán los porteros de nuestra posesión, mientras que nosotros disfrutaremos la rica herencia en la
administración eterna de Dios. ¿Bien? Entonces, suficientemente claro el tema de la protección y la seguridad que Dios otorga a su pueblo, pero ya las estamos contestando. Bien. Ahora hablemos del número 12, porque habla de 12 ángeles y habla de 12 puertas, habla de 12 cimientos y las medidas de la ciudad son múltiplos de 12. Son múltiplos de 12. ¿Está claro? Entonces, el número 12 es significativo en la escritura. Y recordemos que en Apocalipsis el número 12 es empleado 21 veces en el libro, cuenta MacDonald. O sea, bastante. O sea que el número 12 es significativo. Aquí no estamos patrocinando la cábala ni nada de eso. O sea, no estamos aquí en numerología. Pero los números son significativos en la escritura y tienen pues un mensaje especial en momentos como estos, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia el número 12? En la Biblia, en términos generales, el número 12 hace referencia a gobierno y administración. El número 12 hace referencia a gobierno y administración. ¿Está claro? Gobierno y administración. Y no es de extrañar entonces que la Santa Ciudad haga referencia a ese número en su estructura, es decir, el gobierno de Dios, el orden perfecto de Dios. Sí, estamos aquí haciendo referencia al gobierno y a la administración perfecta de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos que 12 son los hijos de Israel. Entonces, las tribus de Israel son preeminentes de manera especial en el Antiguo Testamento. Y los 12 apóstoles son preeminentes de manera particular en el Nuevo Testamento. O sea que aquí estamos viendo en esencia el hecho de que se nombren apóstoles y patriarcas, hace referencia a que en esta ciudad estarán todos los santos, tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces los números de las puertas y los cimientos se basan en el número 12. Las medidas de la ciudad, ya dijimos, son múltiplos de 12. El número 12, además de gobierno y administración, también veo en la escritura, y personalmente apunto, que hace referencia a los escogidos de manera inmerecida para tener un lugar de honra. Entonces, el número 12 también hace referencia a la elección de Dios, a los escogidos de Dios, de manera inmerecida para lugar de honra. Recordemos que estamos en 1 Corintios capítulo 1 del 26 en adelante estos días y hemos visto que Dios no llama a los poderosos, ni a los sabios, ni a los nobles, por lo general, no es que no llame a ninguno, pero no son el común denominador de los cristianos, por así decirlo. ¿A quiénes llama el Señor? Dice, sino que lo vil y menospreciado de este mundo, lo débil, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces el número 12 hace referencia a la elección inmerecida que hace Dios para dar a aquellos que no lo merecen un lugar de honra. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, recordemos, los patriarcas, algunos de ellos no merecían ser llamados, sin embargo Dios los llamó o los constituyó como patriarcas. Por ejemplo, Rubén, el primogénito, deshonró el hecho de su padre. Si fuera por méritos, Rubén no merecería, digamos, figurar, pero figura. ¿Cuál otro? Judá también, ¿cierto? Y sin embargo Dios lo escoge por gracia. Entonces el número 12 es gobierno, administración, pero también Dios llamando inmerecidamente para dar un lugar de honra. Y eso lo vemos con los patriarcas y también con los apóstoles, porque los apóstoles también habíamos visto en 1 Corintios que ellos no tienen méritos físicos, intelectuales, para haber sido llamados. ¿Qué era? ¿Cuál era el cargo de ellos? Pescadores. Uno de ellos publicano. El otro celote, o sea, como un guerrillero, un paramilitar, y sin embargo el Señor lo llama. El Señor lo llama. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Pero lo que acabas de decir, más llamaba a los de las clases que no a los poderosos. Entonces se cuenta que ni los 12 patriarcas ni los 12 apóstoles en sí mismos tenían
digamos, una hoja de vida, un perfil digno según este mundo. Todo lo contrario. Se dice en Hechos 4:13, como ya vimos también en 1 Corintios, que eran personas del vulgo, personas sin letras. A eso hace referencia. Entonces vemos que también el número 12 nos muestra la elección soberana de Dios para dar honra. No descarta ninguno, para que todos tengamos opción. Entonces el número 12 por consiguiente hace referencia a la soberanía de Dios. Entonces recordemos, administración, gobierno, soberanía, porque Dios escoge porque Él quiere y no se pone a mirar, bueno, como una hoja de vida. ¿Pedro merece o no merece? Pues Pedro no calificaba, digamos, para físicamente, ¿no? Ninguno. Ninguno calificaba, pero ponía a Pedro como ejemplo. Bien, entonces eso también es en el caso de los apóstoles. En Marcos capítulo 3 del 13 al 14, cuando escoge a sus discípulos, dice que Él escogió y llamó a los que quiso. Ahí no dice a los que merecían, sino a los que quiso. ¿Y a quiénes quiso llamar? Volvemos al punto, pescadores, a un celote, incluso al que lo traicionó. Dios escoge soberanamente. Y en cuanto a la mención de los hijos de Israel, podemos concluir que en la ciudad estarán los santos del Antiguo Testamento también. Que muchos son los llamados. También otro aspecto que podemos ver aquí interesante, estamos hablando de la gloria de Dios, pero ahora hablaremos de la perfección de Dios, la belleza, la armonía de Dios, porque la ciudad tiene medidas isométricas. ¿Qué son medidas isométricas? Iguales. Iso igual, métricas, hace referencia a medidas, o sea, medidas iguales. ¿Qué forma tiene la ciudad? Un cubo, un cubo. Es decir, que el largo es igual al ancho y el largo y el ancho son iguales al alto cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia la isometría? A la perfección y la armonía del Creador. La isometría. La perfección y la armonía del Creador. Eso es contrario a nuestras ciudades. Se cuenta que nuestras ciudades, o por lo menos consideramos una ciudad, no es que esté hablando yo mal de Bogotá, pero son varias ciudades. Por ejemplo, Bogotá, las calles, o sea, no conservan siempre la misma distancia unas de otras. Llega un momento en que se vuelven transversales, o sea, no hay medidas isométricas. Y así serían muchas, ¿sí? Pero la ciudad de Jerusalén es una ciudad completamente isométrica. Isométrica. 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho, 2.400 kilómetros de alto su muro. Es increíble. Y alguien dirá, oiga, y esto, y entonces no va a entrar la luz del sol. La Biblia dice más adelante que no se necesita el sol, porque la gloria de Dios va a alumbrar de por sí. Yo no sabía que Es decir, la medida isométrica. isométricas. Bien. Entonces, dése cuenta las características de las medidas. La disposición de las puertas, otra vez isometría, 3 a cada lado, 3 a cada lado. Y esto es similar a la disposición de las tribus de Israel en el campamento. Esto lo vemos en Números capítulo 2, donde alrededor del tabernáculo acampaban o se establecía el campamento de Israel y eran de a 3 tribus por cada lado. O sea, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente, 3 tribus al occidente. Y entonces aquí también hace referencia y nos recuerda a la disposición de las tribus de Israel, porque las puertas tienen los nombres de las tribus de Israel, ¿sí? Y esto también es similar a las puertas del templo que vio Ezequiel en Ezequiel 48, del 30 al 35. Es algo similar. ¿Nosotros de qué tribu somos? ¿No? ¿Somos gentiles? Somos gentiles. Y por ser gentiles, es decir, no somos israelitas. O a que yo sepa, de pronto Dios más adelante me diría, ¿sabía que usted es descendiente de un judío?
Probablemente, y no es descartable que nosotros en algún momento hayamos tenido un antepasado judío, un ascendiente judío. Podemos tenerlos, pero yo no garantizo eso. Lo más probable es que seamos gentiles. Hasta donde yo sé, mi bisabuela, como mi tatarabuela, por ahí hay un español. Y si era europeo, pues de pronto por ahí haya venido la sangre judía, pero no lo sabemos. O sea, en términos generales, nosotros acá somos gentiles y no pertenecemos exclusivamente a una tribu. No es que pertenecemos exclusivamente a una tribu. Yo tengo dos preguntas. Una es, tenemos un muro de 2.500 kilómetros de altura y tiene puertas. Si es un muro de protección, ¿para qué las puertas? ¿Quién va a entrar o quién va a salir de esa ciudad? Habíamos dicho que las puertas y los muros hacen referencia a seguridad. Bueno, y las puertas, ¿sí? También hablan de seguridad, entrar y salir, básicamente. Yo creo personalmente que las naciones, los redimidos, estarán dentro de esa ciudad. O sea, yo no veo razón para que habitaran fuera de la ciudad. Las puertas van a estar abiertas. ¿Por qué? Seguramente ¿para qué? ¿Para qué? Para que los habitantes de la Nueva Jerusalén no sean indiferentes o no ignoren los nuevos cielos y la nueva tierra, es decir, van a poder contemplar los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Porque es una nueva, sí, Para salir no se sabe cómo vaya a ser. pero en últimas la morada de Dios con su pueblo va a ser en la Nueva Jerusalén. Entonces, las puertas estarán abiertas. ¿Y qué van a ver si pretenden salir? Pues van a ver la gloria de los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿Para qué uno querer apartarse de Dios? A eso voy. Entonces, más bien las puertas abiertas, porque van a quedar abiertas. Ahí dice que no se van a cerrar. Dice, de día van a estar abiertas, pero como no va a haber noche, o sea que siempre van a estar abiertas. Y más bien van a manifestar la gloria de Dios al ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Recordemos que la Nueva Jerusalén va a estar en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero ahí, ¿Sí? perdón, cuando en una que dice que no habrá oscuridad, ¿cierto? No va a haber noche, no va a haber oscuridad, correcto. Entonces no va a haber noche. Y alguien dirá, o sea que no nos vamos a poder echar una siestecita. No la vamos a necesitar. Nada de eso. Entonces, no, porque no, dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces sería absurdo. Claro que No, la Biblia dice que los borrachos, pero de todas maneras Jesús bebió, tomó vino. pero eso no tiene que ver con borrachera, que eso es... Borrachera, correcto. Es más, el hígado sintetiza alcohol. Y si uno toma una copa de vino, ayuda al hígado a hacer su trabajo. Sí, pero bueno, el punto aquí vemos es de personas que no estén en su sano juicio, que suelan no estar en su sano juicio, no entran al reino de los cielos. Bien, entonces volviendo a lo que estamos hablando, estamos diciendo que las puertas van a estar abiertas, no va a haber oscuridad. Usted preguntaba que para qué las puertas. Bueno, yo creo que las puertas abiertas van a permitir ver también la gloria de los nuevos cielos y la nueva tierra que van a estar afuera de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proseguir. Entonces hablamos de las puertas, ¿no? Y vemos que las puertas, la disposición de las puertas también serán parecidas a la disposición de las puertas en el templo de Ezequiel, que tendrá lugar ¿cuándo? En el milenio. Bueno, vamos a hablar de los cimientos de la ciudad, o sea, el fundamento de la ciudad, sobre qué descansa, digamos, la ciudad como tal, la edificación. Dice, versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De manera interesante, al comparar este verso, o sea, ¿qué se nos está diciendo? Que los cimientos, ¿cuántos cimientos tiene? 12. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles. O sea que los cimientos, cada cimiento corresponde a un
el nombre de un apóstol. ¿Qué relación tiene esto con los apóstoles? Veamos Efesios, por favor, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 Al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿es significativo que los nombres de los 12 apóstoles estén en los cimientos de la ciudad? Es significativo porque los apóstoles son descritos en Efesios 2:20 como el fundamento de ese templo espiritual que son los creyentes, la iglesia. ¿Sí? Ahí dice fundamento de los apóstoles. Está hablando de los apóstoles como si fuesen el cimiento de un templo, en este caso de la iglesia. Entonces, eso hace referencia a que los apóstoles son cimiento para la iglesia. ¿En qué sentido cimiento? Esto no tiene que ver con el Papa, no tiene que ver con el sucesor, no, eso no tiene nada que ver. Estamos diciendo que los apóstoles Dios en su momento los usó para que a través de ellos fuese escrito gran parte del Nuevo Testamento. Digo gran parte porque algunos de los escritos no fueron hechos por apóstoles, por ejemplo Juan Marcos o por ejemplo Lucas, pero en su mayoría el Nuevo Testamento fue dispuesto por los apóstoles. Más, los siervos que acabé de mencionar hablan de los apóstoles. Entonces los apóstoles son cimiento y fundamento en cuanto a la doctrina, en cuanto a las enseñanzas. Hemos de ser fieles a la enseñanza apostólica, a lo que Dios consignó por medio de sus santos apóstoles, como también lo describe Judas. Allí en Judas, versículo 17 dice: pero vosotros, sí Señor, pero vosotros, 17, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la doctrina, la enseñanza de los apóstoles es fundamento para la iglesia. ¿En qué nos basamos nosotros como creyentes? No en la visión de sutanito y de fulanito, que yo fui y volví del cielo al infierno. No, eso no es fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas es la enseñanza que ellos nos dieron, y usted y yo no estamos obligados a creer lo que alguien dijo que vio. Estamos en la necesidad de creer en la palabra profética más segura, que es la Escritura. Así algunos digan que tienen revelaciones extras. Yo creo que la suficiencia de las Escrituras, como lo dijeron los reformadores, la sola Escritura, ¿sí? Es suficiente. Entonces, tenemos que ser. ¿Alguien vaya y mire eso? Es posible, sí, pero tenemos que discernir y no comer entero porque se vuelve moda. Sí, hay personas que acá nos han contado, mire, yo tuve una visión, ¿cierto? Pero eso lo tiene que llevar a las Escrituras, no a buscar más sueños ni más revelaciones, no, eso nos tiene que llevar a las Escrituras, ¿sí? Si no nos lleva a las Escrituras, entonces esas visiones pues pierden propósito. Bien, entonces estamos hablando de la disposición, ¿cierto?, de los cimientos. Y el muro dice tiene 12 cimientos. Bien. También Pablo se refiere en Gálatas 2:9 a que los apóstoles, en particular Jacobo, el hermano del Señor, Cefas y Juan, sean considerados columnas de la iglesia. O sea, también está hablando de aquellos que soportan una estructura. Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que ellos son considerados columnas. No, Señor. 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, eran
Parados como columnas, sí. Bien, entonces columnas. Al fin que columnas o cimientos, ¿no? Pero da a entender lo mismo, algo que soporta una estructura, ¿sí? Entonces hace referencia a la autoridad de los apóstoles en la iglesia. Entonces por eso vemos que la ciudad tiene los nombres de los 12 apóstoles, porque ellos dieron fundamento, ¿cierto?, en doctrina y enseñanza, y sobre los cuales hasta el día de hoy la iglesia ha de mantenerse. Como acabamos de ver en Judas, debemos acordarnos de las palabras que el Señor dio a sus apóstoles. Bien. Entonces la Nueva Jerusalén hace referencia al evangelio predicado por los apóstoles. Hace referencia al evangelio predicado por los apóstoles, y que quienes entren a la ciudad serán aquellos que creyeron y fueron obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿A través de quién? De los apóstoles. De los apóstoles, La ¿sí? palabra Que a su vez estaba de acuerdo con lo escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, los apóstoles no vinieron a borrar el Antiguo Testamento, no. Recordemos que el evangelista Mateo, entre otras cosas apóstol, citaba bastante el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Cristo. Por consiguiente, no hay contradicción entre el Antiguo Testamento y los apóstoles, ¿sí? Entonces, por eso se mencionan tanto a los patriarcas como a los apóstoles en estos versículos seguidos uno de otro. Se mencionan a los patriarcas, Antiguo Testamento, como a los apóstoles, Nuevo Testamento. O sea que en la Nueva Jerusalén estarán todos los redimidos, todos los redimidos. Pues, bueno, pero ¿qué, digamos, qué diferencia o qué trata del nuevo y el nuevo y antiguo? Antiguo Testamento es antes de que Cristo, digamos, muriese en la cruz. Y Nuevo Testamento es Nuevo Testamento a partir de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, para nosotros en cuanto a la Biblia hablando, comienza por Mateo, pero el Señor claramente dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces prácticamente Nuevo Testamento es a partir de la muerte y resurrección, cuando el Señor dijo consumado es, y cuando el velo del templo se abre, es decir, estamos en una nueva dispensación o administración. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, o sea, entiéndame, en cuanto al libro, nuestro Nuevo Testamento comienza en Mateo capítulo 1, pero en cuanto, digamos, a la dispensación, el Nuevo Testamento comenzaría en la muerte de Cristo, cuando él dice consumado es. Ahí podríamos decir, comienza el Nuevo Testamento, o sea, la nueva dispensación o administración. Bien. El Nuevo Testamento comienza a regir. Exacto, vigencia, por así decirlo, a regir, por eso decimos dispensación. Comienza a tener acción, por así decirlo, o empieza ese orden de cosas a partir de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué es dispensación? Dispensación es administración. O sea, es una manera, como cuenta Scofield, es una manera, una época determinada en la cual Dios trata de manera específica con su pueblo. ¿Bien? ¿Cómo trató con el pueblo en el Antiguo Testamento? A través de sacrificios, a través de la ley. ¿Cómo trata Dios con su pueblo a partir del Evangelio del Señor Jesucristo? A partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él como nuestro sacrificio perfecto y como el sumo sacerdote. ¿Bien? A partir del sacrificio vicario del Señor Jesús y su obra, resurrección y su intercesión como sumo sacerdote. Vamos a orar. Gracias, Dios, por poner en nosotros esta esperanza, Señor. Si antes, estando muertos en delitos y pecados, antes de conocerte, cuando nos teníamos ilusión de algo, de alguien, de algún lugar, de algún evento, de alguna cosa, eso nos motivaba, nos ilusionaba, Señor, pero ahora entendemos que nuestra verdadera ilusión y nuestro único propósito y verdadero motivo has de ser tú, Señor. Gobierna nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Dios, a tener esperanza, sabiendo las cosas que nos esperan como creyentes
Dice que, como dice segunda de Pedro, estando en espera de estas cosas, dice, procurad ser hallados irreprensibles. Procuremos ser diligentes. Es el llamamiento que Dios nos hace. Por eso bendecimos tu nombre y te exaltamos en esta mañana, en esta reunión, en el día de hoy.